Bienvenidos sean a este video de temas bíblicos que para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de todos ustedes se realiza. Hoy le decía al Señor que con lluvia o sin lluvia estaríamos aquí y Él detuvo un rato la lluvia. Estamos aquí con un gozo muy grande de servirle a Él y a ustedes. Hoy quisiera tomar unas palabras de nuestro hermano el apóstol Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo. En la primera carta, capítulo 4, versículo 16, así está escrito: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Permítame enfatizar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo te salvarás y a los que te oigan. Ese es mi lema en esta nochecita. Quiero hablar con ustedes, como es habitual en mí, de sana doctrina. Algo que no se ve ya. Hoy la sana doctrina es algo muy escaso en nuestras congregaciones por regla general, pero visitando otras iglesias, y no las estoy criticando, estoy señalando el hecho. Visitando otras iglesias me estoy dando cuenta que la liturgia, la manera de llevar el culto también ha cambiado mucho. Es cierto, soy un anciano, soy una pieza de museo y las cosas que yo encontré cuando me convertí a Cristo hace casi 47 años son muy distintas. Que sean distintas no es tanto el problema, sino ¿es para bien o es para retroceder? Ustedes se deben dar cuenta. Por eso hoy quiero hablar con ustedes de 3 verdades bíblicas absolutas. La primera de ellas es que todos, absolutamente todos los seres humanos, un día vamos a morir. Y no pretendo ser macabro con esto, pero la palabra de Dios nos enseña que el hombre, Adán y Eva, fueron creados perfectos, santos, pero decidieron rebelarse contra Dios obedeciendo a Satanás, como está escrito en Génesis 3. Y cuando vino la reprensión divina por su pecado, eso es una rebelión, un pecado, Él dijo así, versículo 17, y así está escrito: al hombre, se entiende que a la mujer le está hablando al género humano, al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y el versículo 19, escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que regreses a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, todos los seres humanos, los miles de millones de seres humanos que hemos nacido en este planeta, vamos a morir. Los que estamos vivos, los que nacerán después, vamos a morir. Un día, otro día, una hora, otra hora, en una circunstancia, en otra, en un lugar o en otro, pero todos vamos a morir porque Dios dijo: del polvo te formé y al polvo regresarás. Esto lo vemos dolorosamente en cada funeral, hermanos. Pero esta verdad bíblica está fundada y está respaldada por la palabra de Dios. Y aquí hay doctrina. Me gusta mucho dar doctrina, hermanos. Cuando se cierren mis ojos para siempre, que alguien me recuerde, porque yo di sana doctrina. En el
libro de Eclesiastés, el rey Salomón dijo así, le voy a compartir el capítulo 12, versículos 1 y 7, donde así está escrito: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digo, ya no tengo contentamiento. Por eso muchos se suicidan. A la luz de esa frase, acuérdate de tu Creador antes, versículo 7, antes de que el polvo se regrese a la tierra como era, ¿sí? Y el espíritu se regresa a Dios que lo dio. El Señor nos recuerda constantemente, debemos hacer conciencia, no es que seamos lúgubres con eso, sino que debemos ser realistas. En cualquier momento podemos morir. Nos debe recordar eso siempre el Espíritu Santo, porque un día ya no estaremos aquí. En Hebreos 9:27, nuestro hermano, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo así, y así está escrito: de manera que está establecido, Dios lo estableció, hermano, no es una ley natural. Dios lo estableció a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No existe la reencarnación. La Biblia está llena de la doctrina de la resurrección, pero de la reencarnación nada, porque es una doctrina ocultista hinduista. Entonces vea así como el Señor nos llama, hagamos conciencia, reconozcamos, estemos pendientes, no temblorosos ni obsesivos con esto, pero de que un día, tarde o temprano, vamos a partir. Pero eso quiere decir que cada mañana al despertar, cada noche al irnos a la camita, debemos darle gracias a Dios que Él es el que nos prolonga la vida. En estos días un hombre, un pescador, se hundió en un pozo, un cenote le dicen, y estuvo ahí 15 días dado por muerto, hasta que fue rescatado por unos buzos alemanes, gracias a Dios. Esto es un milagro, pero de esto no se habla. Pero vea, un día, tarde o temprano, vamos a morir. Este hombre dijo, ahora sí voy a hacer muchos cambios en mi vida. En ese sentido, de que todos vamos a morir, todos, absolutamente todos los seres humanos, estamos desahuciados. No hay esperanza de que salgamos, que evitemos la muerte. Así vaya uno al mejor hospital del mundo, lleve uno la vida más sana, uno se va a morir, porque esa es la orden, la ley divina. Sin embargo, la Biblia nos presenta 3 excepciones. Escúcheme, porque hay un auge muy grande de doctrinas que enseñan otras 3 excepciones, pero mire, el Señor nos habla primero de Enoc, en la época de los patriarcas. Él fue el padre de Matusalem, el más longevo, 969 años. Y Enoc, lo que dice, lo poco que se dice de él es muchísimo. Enoc, dice la Escritura, en Génesis 5:23, y así está escrito: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Escúchenme, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Aleluya. Enoc no murió. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Enoc es una excepción. Entonces vemos, eso es hermoso, porque lo que le estoy diciendo es escritural. No me lo estoy inventando yo. En Hebreos 11:5, nuestro hermano, el apóstol Pablo, dijo lo siguiente, y así está escrito, soy textual. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado su cuerpo, su cadáver, porque lo traspuso Dios. Pero antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio, esto es glorioso, es un epitafio, de haber agradado a Dios. Caminó con Dios y Dios se lo llevó, no permitió que muriera.
Gloria a Dios. Primera excepción. Segunda excepción, el profeta Elías, el profeta del fuego. En el segundo de Reyes, capítulo 2, él va caminando con el profeta, una especie de discípulo, el gran siervo de Dios llamado Eliseo, se le conocía como el varón de Dios, imagínense, qué honor, ¿eh? Y dice en segundo de Reyes 2, versículo 8, y así está escrito: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas del río Jordán. Y asómbrese, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron en seco. Gloria a Dios. Trate de imaginarse eso, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga. Hay un río, no es muy ancho, pero no se puede nadar. No habían lanchas, no había puente, no se necesitaron. El Señor respaldó a su siervo Elías y le abrió camino y pasaron en seco como Israel y Moisés en el río, en el Mar Rojo. Pero está escrito en el 9. Y cuando vieron pasado, Elías le dijo a Eliseo, fíjese que aquí hay doctrina, y doctrina torcida. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Elías sabía que se iba a ir. Y le dijo a Eliseo, te ruego que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Mire qué petición tan hermosa. Eliseo conocía bien a Elías. Más adelante dice que Eliseo le daba en la mano agua a Elías para beber. Sabía de su humildad, sabía de su consagración, sabía de su fe, de su sumisión. Entonces le digo, dame las dos partes, esa es mi petición. Yo quisiera tener el doble de lo que hay en ti, de tu espíritu, pero aquí se torció. Y dicen que el Señor da doble porción del Espíritu Santo a los que le pidan. Esto es grave, hermano, porque esto es una distorsión de lo que Dios dijo. ¿Cómo una doble porción? Quiere decir que, y claro, los que tienen doble porción son estos grandes argentinos y guatemaltecos. Pero mire, el Señor Jesucristo dijo así en Juan 3:34, y así es escrito: el que Dios envió, o sea, Él, las palabras de Dios habla, escuche con su corazón, no con sus tímpanos, porque Dios no da el Espíritu Santo por medida. No hay nada de que a alguien le dio la mitad y a alguien le dio el doble como Eliseo. No. Se refiere a su consagración al Señor. Qué noble petición. Y escuche la respuesta que le da Elías. Versículo 10, así está escrito. Él le dijo, has pedido una cosa difícil. Si me ves, cuando sea quitado de ti, no sabía muy bien Elías, así será hecho. Pero si no me ves, no. Y sucedió, escúcheme, que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego, de caballos de fuego, separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, gloria a Dios. Elías tampoco murió. Son los dos únicos casos, pero me han llegado al celular de 3 casos y uno de ellos es Melquisedec. Eso es falso. Deje de escuchar mentiras. Los únicos casos fundados bíblicamente son Enoc y Elías. Aconteció, ellos dice que Eliseo exclamó así, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Y partiendo de sus vestidos, los rompió en 2 partes, en señal de aflicción, de luto. Vean, son los 2 únicos casos. Pero aquí tenemos algo. Inclusive, se ha enseñado que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego de caballos. No, hermano. Dice que un torbellino lo llevó. Un torbellino. Es tan fácil, pero tan grave desviarse en una
pequeña grietita que haya, en una pequeña piedrita, se desvían de la sana doctrina. Y el tercer caso es de la iglesia cristiana que esté viva cuando el Señor venga por ella en el rapto o arrebatamiento. En la primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, así está escrito. Tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen, de los que están muertos. Que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los cristianos sí tenemos esperanza de resurrección, de reencuentro. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, nuestros hermanos que se nos adelantaron por la muerte. Por eso les decimos esto en palabra del Señor, es decir, con toda autoridad. Nosotros, los que vivimos, Pablo y los tesalonicenses, él se incluía. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros de los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, Pablo se incluía, él pensaba que el rapto iba a ocurrir en vida de él. Los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y siempre estaremos así con el Señor. Por eso, consuélense los unos a los otros con esas palabras. Vaya que sí dan consuelo estas palabras. Esta iglesia, pudiéramos ser nosotros ahora en esta época de agosto del 26, si Cristo viniera ya no moriríamos y de ahí seríamos transformados. En un momento, 1 Corintios 15, 51 al 55, en un abrir de ojos, en un parpadeo, hermanos, hermanas, amigos, amigas, seremos transformados, seremos glorificados con un cuerpo como el que tenía Jesús cuando se levantó de la tumba de su amigo José de Arimatea. Esto es así. Enoc, Elías y la iglesia que esté viva en el momento que ocurra el arrebatamiento. Y pare de contar. Esto es tan hermoso que nuestro hermano Pablo en la segunda de Corintios 5, que es un tema precioso, en el versículo 4 dice, mientras estamos vivos, estamos ausentes del Señor, no estamos con Él en el reino celestial. Pero cuando estamos muertos, estamos presentes con el Señor. Por eso pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es cierto el sueño del alma, es una doctrina falsa, herética, satánica. El cristiano cuando muere en ese instante, apenas su corazón deja de latir, su alma ya está con el Señor, aunque su cuerpo sea incinerado o en un sepulcro o quede abandonado en el campo, una batalla, no sé, una explosión, y esperará el arrebatamiento. Entonces, mire usted cómo el Señor nos habla. Primer verdad que usted debe tener firme en su corazón. Todos moriremos. Si le enseñan que María de Nazaret tampoco murió, sino que viva se la llevó el Señor. Estaba leyendo que cuando ella partió fueron a verla, pero ya no estaba ahí y había un perfume de flores muy hermoso que se olía ahí en la estancia, porque se la llevó el Señor sin morir. ¡Qué bonito! Lamentablemente no tiene base bíblica, sino palabras de hombres. Y yo no estoy aquí para compartirle palabras de hombres, al contrario, para refutarlas, combatirlas, como dice Judas, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Segunda verdad bíblica que usted debe tener firme en su corazón. Todos, absolutamente todos los seres humanos, desde Caín hasta el último que nazca en este planeta, todos seremos juzgados. Todos vamos a ir a juicio. Y uno dice, ¿pero cómo? Yo creía que los cristianos no íbamos a ir a juicio. Sí, vamos a ir a un juicio. Nada más que el juicio al que vamos a ir tiene un nombre muy hermoso que se llama el Tribunal de Cristo. Y aparece en la segunda de Corintios 5, versículo 10, donde así está escrito. Es necesario que todos nosotros, ese nosotros, ¿a quiénes se refiere?
Pablo cristiano, los corintios cristianos, se refiere a la iglesia. Es necesario que todos nosotros, filipenses, colosenses, tesalonicenses, romanos, hebreos, nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. No, para que cada quien reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, ya sea bueno o sea malo. ¿Qué le parece? Ese va a ser un tribunal feliz, donde vamos a comparecer para recibir galardones, recompensas, premios por nuestro servicio a Cristo. Mira, hermano, hermana, amigo y amiga, yo soy muy miope espiritualmente, pero puedo ver que muchos hermanos y hermanas que se dicen cristianos y alardean de ser grandes cristianos, no hacen nada por el Señor. ¿Qué galardón van a recibir? Pues van a ser salvos si es que en verdad se entregaron a Cristo, aunque no están dando fruto, lo cual está muy mal, pésimamente mal, pero no van a recibir galardones. Sin duda, el más grande galardonado será nuestro hermano, el apóstol Pablo, el más grande de los cristianos. Pero esto es algo que debemos de ver así. Un día, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada quien reciba lo que haya hecho por él, estando todavía vivo. Eso quiere decir que si usted hizo algo bueno por el Señor, pero no era cristiano, no será galardonado por eso. Tiene que haber sido a partir de su conversión. Pero hay otro juicio terrible, totalmente distinto. En Apocalipsis 20:11, así es escrito: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él es nuestro Señor Jesucristo. Es tan grande su majestad que dice que delante de él huyó la tierra y el cielo y ya no fue hallado el lugar de ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, no adultos y niños, sino los grandes jerarcas y políticos y reyes y los empleados, y que estaban delante de Dios, y los libros, plural, fueron abiertos, y otro libro, singular, fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los hombres por las cosas que estaban escritas de ellos en los libros, porque en el libro de la vida del Cordero no aparecen sus nombres. La parte final, el versículo 15 dice, y así es escrito: el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda, junto con Satanás y todos los demonios, desde Caín hasta el último que nazca y muera sin Cristo. Déjeme decir algo para puntualizar bien. Ningún perdido, ningún perverso, nadie que se haya burlado del Señor y que haya pisoteado su palabra irá al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es exclusivamente para salvaros y para recibir recompensas. Pero en otro polo, ningún salvado, alguien que haya puesto su fe en Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, irá al juicio del gran trono blanco, porque el juicio del gran trono blanco será solo para perdidos, no para salvaros. Esto usted también lo debe tener muy en cuenta. La salvación, y esto era fundamento en la predicación de Pablo y la iglesia reformada con Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon, todos estos grandes siervos de Dios hacían énfasis en la salvación por gracia. Efesios 2, 8, 9, texto de oro. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la carta de nuestro hermano Pablo a los Gálatas, capítulo 2, dijo así en el 16, y así es escrito: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no, sino por la fe, aleluya, en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que seamos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Por cuanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Gloria a Dios. Nos debe quedar clarísimo eso.
La ley no pudo meter a un solo hombre o mujer al cielo. El más santo de los hombres bajo la ley se perdía. El más santo de los hombres bajo la gracia se salva, pero también el más perverso o la más pervertida bajo la gracia se salva si pone su fe en Cristo, habiéndose arrepentido de sus pecados. La ley nos salva, la gracia es la que nos da redención eterna. Entonces ve usted así, en el 3:11, también de Gálatas, así es escrito: por cuanto por la ley nadie se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo se salvaron los del Antiguo Testamento? Por la ley, imposible. El único que guardó la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Se salvaron por la fe en un Mesías, Jesucristo, que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento nos salvamos por la fe en un Mesías que ya vino y que va a regresar por su iglesia. Esto es precioso. Por eso usted debe mantener el gozo de su salvación, la comunión con Dios, pero compartirla, que sea imposible que tenga sus labios cerrados. Compártala a sus amigos, a sus familiares, a toda la gente que está ahí al lado de usted. En la segunda de Tito, capítulo 3:3-7, dice que el Señor nos salvó no por obras buenas que hubiéramos hecho, sino por su infinita misericordia, no porque nos hayamos portado bien. El cielo va a tener muchas sorpresas. Gente que creíamos que iba a estar allá, no va a estar porque fueron pura apariencia religiosa. El infierno va a ser de sorpresa porque gente que creíamos que iba a estar en el cielo van a estar en el infierno, porque eran eso, pura cristianismo de labios. Miren, le voy a plantear algo hipotético. Esto no va a ser así, pero déjenme planteárselo así. En Isaías 64, versículo 6, así está escrito: todos nosotros somos suciedad. Así, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien ninguno peque, no hay nadie que ni una vez haya pecado. Todos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Escuche, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Déjeme decirle algo imaginario, que se presenta alguien muy bueno, honesto, nunca fue ladrón, ni asesino, ni adúltero, ni grosero, ni fumó, ni se drogó, ni fue idólatra, ni homosexual, ni nada, y se presenta delante del Señor y le dice: déjame entrar, yo quiero entrar. ¿Por qué? Y le empieza a mostrar todas sus buenas obras, orgulloso como aquel fariseo en el templo. Y el Señor le va a preguntar sencillamente: ¿y qué hiciste con mi hijo? Y se va a decir: bueno, yo era tan bueno que no creí necesario seguir a tu hijo. Todo lo bueno, todos sus méritos, todas sus buenas obras serán consideradas un trapo asqueroso y serán lanzados lejos. Vean, la salvación, mi hermano y hermana, si no le ha quedado gracia, que le esté claro, que le quede ahora bien nítido. Es por la fe en Jesucristo. Por gracia somos salvos, no por la ley. Amén. Y la tercera verdad que comparto hoy, el tiempo es un tirano, es que todos los seres humanos, desde Caín hasta el último que nazca, todos vamos a resucitar. Muchos dicen: ¿cómo? ¿Cómo todos? También los malos. Sí, también los malos. Todos, absolutamente todos, vamos a resucitar un día. Le comparto Juan, capítulo 5. El versículo 25, así está escrito. De cierto, habla Jesús, de cierto les digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, de Él mismo, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también
dio al Hijo que tenga vida en él mismo y le dio poder para hacer juicio. Él es el que va a juzgar, por cuanto es el Hijo del Hombre. Escuche esto, 28. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos los cadáveres, oirán su voz, qué glorioso. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron mal saldrán a resurrección de condenación. Gloria a Dios. Jesús dice, escrituralmente estoy basándome en que todos vamos a resucitar, pero la diferencia es que unos van a resucitar, vamos a resucitar para vida eterna por la fe en Jesús, y otros también van a resucitar, pero ir al juicio del trono blanco y ser lanzados al lago de fuego y azufre que arde perpetuamente y que es la muerte segunda junto con Satanás y todos sus demonios desde Caín hasta el último que nazca. Apocalipsis 20, 11 al 15. ¿Qué le parece? Todos vamos a resucitar. Asegúrese, mi hermano y hermana, asegúrese, mi amigo y amiga, de estar entre los que resucitarán para vida eterna. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a asegurar? Arrepiéntase de sus pecados. Entréguese al Señor Jesucristo ahora que me está escuchando. No hay segunda oportunidad después de la muerte. No existe el purgatorio. No se dejen, eso es satánico. No se deje engañar. El que muere sin Cristo está perdido. El que muere en Cristo está salvado eternamente. Eso es algo que, pues, bueno, ya lo concluí hoy. 3 verdades bíblicas. 1, todos moriremos. 2, todos seremos juzgados. 3, todos resucitaremos. Le he comprobado delante de usted, delante de mi Padre, que lo que le he compartido es palabra de Dios. Entonces usted no me está haciendo caso a mí, sino a Dios. Usted no me está rechazando a mí, sino a Dios. Y concluyo. La segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Muchos dicen, ¿y por qué el Señor no ha venido si ya desde niño yo he oído que viene y no viene? Escuchen. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, no queriendo que usted sea condenado, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, no nada más los predestinados, todos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, a la hora que menos lo esperen, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y las obras que en ellas están serán quemadas. Así como el diluvio, a la hora que menos esperaban, en medio de burlas contra Noé, vino y se los llevó a todos, solo a ellos 8 y los animales. Así será la venida del Señor. En el 14 dice, y con esto concluyo, por eso, oh amados, estando en esperanza de todas esas cosas, procuren con diligencia, esmérense, esfuércense para entrar por la puerta angosta, para que sean hallados por Él sin mancha, sin reprensión y en paz. Hermano, hermana, amigo, amiga, qué deleite siento que a mi edad tan grande, soy un anciano, puedo compartirle la verdad del Señor todavía sin adulterarla. Levanto mis manos limpias delante del Señor y delante de ustedes. He sido absolutamente fundamentalista. Por eso le agradezco al Señor y así viéndolo a los ojos, le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante. Le pido que no sea dique, sino que sea un conducto para que esta agua llegue a personas que lo rodean a usted. Le pido que ore por mí. Y como siempre le suplico al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar y lo bendiga mucho en Cristo Jesús.